Estado en el siglo XX. En esta ocasión tenemos como ponente a Laura Herrera. Laura Herrera es profesora de la facultad, ha trabajado en Kant, en la filosofía del siglo XIX y del siglo XX, y va a hacer una exposición sobre Rosa Luxemburgo, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues mi exposición lleva por título Revolución, visión y formas de hacer política con Rosa Luxemburgo. Para hablar de Rosa Luxemburgo vamos a tener que dar una especie de paso atrás respecto de los autores de los que estuvimos tratando pormenorizadamente ayer y también en parte de lo que vamos a estar hablando hoy. Rosa Luxemburgo es asesinada en 1919 y por lo tanto no conoce las causas directas, el desarrollo y las catastróficas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que marcó de una forma tan dura la existencia y el pensamiento de todos los filósofos posteriores. Sin embargo, su pensamiento, pues por supuesto, también se marca dentro del siglo XX, inicios del siglo XX, y creo que de ella podemos rescatar algunas ideas filosóficas, podríamos decir, ¿no? Para entender incluso nuestro día a día. Tiene algunos textos muy interesantes de asuntos tan candentes como la autodeterminación de los pueblos, que es más importante, la lucha por el socialismo, la lucha por la independencia de las naciones, y realmente fue principalmente una activista política. Murió pocos días antes de que las mujeres pudiesen votar por López I como sufragio universal en Alemania. Por cierto, una de sus mejores amigas, Clara Zetkin, que tantas cosas nos ha dejado acerca del pensamiento de Rosa Luxemburgo, fue posteriormente la primera presidenta del Parlamento alemán, que en 1932 llamó la atención sobre el peligro del nacionalsocialismo. Bueno, nos quedamos con Rosa Luxemburgo y a pesar de que ella fue principalmente una activista política, yo lo que voy a intentar va a ser rescatar de algunos de sus escritos sus ideas más bien filosóficas en torno a cómo entendía la historia, el sentido de la revolución, qué era la libertad, cierto sentido de justicia y qué podemos entender acerca de ello. Bien, empiezo. Rosa Luxemburgo nace en el año 1871 en Zamość, en Polonia. Es la parte de Polonia que en esa época está bajo dominio de la Rusia zarista. Siendo adolescente, ya participa en actividades revolucionarias del proletariado, lo que vale ya su, por así decirlo, primera expatriación. Primero a Suiza, en Suiza se doctora en economía y luego establece su centro de trabajo, podríamos decir, en Alemania, aunque su lugar de residencia fue un continuo viaje, una nómada por su pensamiento en una época muy turbulenta. Es asesinada, como he dicho, en 1919. La guerra imperialista, como ella la llamaba, recordemos que en esta época no se utiliza el término de Primera Guerra Mundial, ella habla principalmente de la guerra imperialista. Ella la pasa principalmente en prisión y en prisión escribe algunas de las cartas que vamos a comentar. Así que por su época, 1871-1919, ella sí que puede vivir la revolución de 1905 en Rusia, la de 1917, de la que vamos a comentar un texto, y la Gran Guerra. Lo que no podrá será visionar la película de Eisenstein, El acorazado Potemkin, filmada en 1925, pero que relata uno de los episodios de la Revolución de 1905. Bueno, pues voy a tomar los 5 episodios en los que se divide esta clásica película para recorrer la vida y obra de Rosa Luxemburgo. Los títulos de estos episodios que voy a ir recordando según avanza mi exposición son Los hombres y las larvas, Drama en la bahía, Un muerto clama justicia, La escalera de Odessa y El encuentro con la flota.
Por cierto, antes de empezar, quiero poner sobre la mesa los textos en los que me he fijado para realizar esta presentación. En primer lugar, los textos directos de la autora que he utilizado son Reforma social o revolución, el artículo sobre la Revolución Rusa, que después volveré a citar, las cartas desde prisión a partir de 1914 y principalmente su discurso ante el Tribunal de Frankfurt de 1914, en el que relata su posición en torno al militarismo. Y después de bibliografía secundaria hay estudios muy buenos. Yo he utilizado bastante esta obra de Frigga Haug, Rosa Luxemburgo y el arte de la política, que fue traducido al castellano por la catedrática de esta casa, Montserrat Galcerán. Lo que llama la atención en la figura de Rosa Luxemburgo es la unión, por un lado, de teoría y práctica, es decir, lo que es una mujer consecuente, y por otro lado unió también la pequeña y la gran teoría, el acontecimiento de lo cotidiano y los grandes acontecimientos políticos, las grandes teorías políticas. Este último rasgo propongo vincularlo a su convicción de que la revolución comenzaba por una formación de la conciencia de la masa. Había que estar en lo pequeño, con las circunstancias vitales, y hacer desde ello la gran transformación social. Este sería el sentido de lo que presentó bajo el título de la Realpolitik revolucionaria, algo que será bastante discutido, la pertinencia de este término, con todas las connotaciones que posteriormente, no debemos olvidar, tomó el término de la Realpolitik. Bien, primera parte, los hombres y las larvas, o de cómo los hombres comienzan a tomar conciencia de que están comiendo larvas. La primera parte de la película, del acorazado Potemkin, nos muestra la base material sobre la que se funda la revolución que tendrá lugar a bordo. Los marineros pertenecientes a las tropas zaristas están hartos de comer carne en mal estado. Los oficiales justifican el estado del alimento y dicen: no son gusanos, son larvas muertas de mosca, lávelas con salmuera. Grita un oficial y espera un momento en que los marineros se disponen a acudir al comedor. Estos deciden no acudir y los oficiales ejecutan un castigo, pasando a la segunda parte de Dama en la Bahía. Bien, esta primera parte, como digo, la he interpretado como ese momento de la toma de conciencia. Y esa toma de conciencia se encuentra en las múltiples líneas escritas por Luxemburgo. Vamos a ver cómo se expresa en Reforma social o revolución. Esta obra recoge una serie de artículos que fueron publicados en la prensa de la época y publicados en 1899. El tema de la obra es la toma de distancia respecto de la afirmación socialdemócrata representada por Bernstein, para el cual el programa socialista, esto es con lo que nos tenemos que quedar cuando digamos Bernstein, significa el programa socialista podía ser establecido en una serie de medidas reformistas y no a través de una revolución completa. Según Bernstein, el programa socialista podría ser establecido en una serie de medidas reformistas que ofrecieran a los obreros la perspectiva de compartir la riqueza de la sociedad. Bernstein ubica la realización del socialismo en la atenuación de los antagonismos de clase y por eso en la pequeña burguesía. Es decir, traslada el problema del socialismo del campo de la producción a la relación entre ricos y pobres. El problema para Rosa Luxemburgo, según la lectura ortodoxa del marxismo, no es determinar quiénes son los pobres y quiénes son los ricos y acabar con la diferencia entre ellos. No solamente es esto. El marxismo encuentra que en la sociedad capitalista el modelo de producción es también problemático, así como lo sería el modelo de distribución que genera esa pobreza y esa riqueza. Para lograr un cambio en la forma de producción, la única vía sería la revolución. Pero la socialdemocracia, representada por Bernstein, pretende aflojar la contradicción capitalista, prestando atención simplemente a la distribución y salvando así el modelo de producción capitalista. Es así como se entiende que Rosa Luxemburgo fuera una marxista ortodoxa, algo que Hannah Arendt cuestiona, nos podemos cuestionar, y defendiera el marxismo científico. Lo peculiar y lo que quiere salvar de la filosofía de la historia del marxismo
es el carácter de necesidad de la economía capitalista como fenómeno histórico, así como del futuro socialista del mundo. La forma de hacer política de Luxemburgo es, sobre todo, como este seminario lleva por título, su posición ante el derecho, y eso es lo que quiero rescatar, como decía al comienzo, principalmente entender cómo se sitúa frente al derecho y frente a ciertos modelos de justicia. Al inicio del capítulo 8 de la obra Reforma Social o Revolución, que lleva por título La conquista del poder político, explica la oposición presente en Bernstein entre reforma y revolución. La actividad reformista se queda del lado de la legalidad. La vía revolucionaria sería, por el contrario, la forma rápida de hacer las cosas del lado del sentimiento y no de la inteligencia. Esto es lo que propone el programa reformista. Rosa Luxemburgo no desestima del todo esta oposición, casi podemos decir que irónicamente profundiza en ella. Y por cierto, quedémonos con el tema del sentimiento y de la inteligencia, porque con ello voy a concluir con una cita de una obra de Brecht. Rosa Luxemburgo no desestima esta posición, como digo, profundiza en ella de forma irónica. Y en estos capítulos, los finales de Reforma Social o Revolución, no se detiene en combatir esa supuesta falta de inteligencia del lado de un proceso revolucionario. Como veremos al final, lo que podríamos plantearnos es si realmente tiene que haber una oposición entre inteligencia y sentimiento. Los 3 últimos capítulos de la obra profundizan en la concepción del desarrollo histórico y desde el punto de vista filosófico creo que son los textos de la obra con más calado, los que expresan su concepción de la historia. Así podemos leer: la reforma legislativa y la revolución no son métodos diferentes de desarrollo histórico que puedan elegirse a voluntad del escaparate de la historia. La reforma legislativa y la revolución son diferentes factores del desarrollo de la sociedad de clases. Se condicionan y complementan mutuamente y a la vez se excluyen recíprocamente, como los polos norte y sur, como la burguesía y el proletariado. Rosa Luxemburgo muestra la revolución como un acto creativo, original, y de ese primer acto emana una forma legislativa. Y aquí podríamos enlazar con lo que veíamos ayer con la presentación de Roberto Navarrete acerca de la necesidad de la violencia como acto creativo. La revolución es un acto creativo, original, y de ese primer acto emana una forma legislativa, de lo cual se concluye que el pacto legislativo que ordena una sociedad determinada no es más que la expresión del poder establecido. ¿Qué papel tiene la reforma? Pues, admitiendo la tesis de Bernstein, la reforma está del lado de la legislación ya establecida, que se pretende mantener, aunque sea a costa de introducir las reformas necesarias. Quien quiere reformar no quiere revolucionar. Para construir desde cero, desde el lenguaje del siglo XXI, podríamos decir incluso que quien quiere reformar no quiere ni siquiera deconstruir. Así, en cada periodo histórico, la obra reformista se realiza únicamente en la dirección que le imprime el ímpetu de la última revolución, que haya establecido un determinado poder. La diferencia entre la reforma y la revolución no es una condensación cuantitativa, sino un cambio cualitativo. La diferencia entre reforma y revolución no es que sea un método rápido o un método lento para llegar al poder, sino que tienen objetivos diferentes. Para este proceso revolucionario es necesaria la toma de conciencia, que, como decía Rosa Luxemburgo, expresa de forma clara y concisa en el texto pronunciado el 20 de febrero de 1914 ante el Tribunal de Frankfurt. Ese texto es su defensa, ahora voy a decir de qué se defiende, de qué la acusaban. La táctica de Luxemburgo es mostrar cómo las acusaciones vertidas contra ella en realidad se pueden volver contra el fiscal y contra las esperanzas imperialistas de la guerra a punto de estallar. Es acusada, según ella dice, de soliviantar, pero afirma que lo que hizo fue, por el contrario, una tarea educativa. Así, soliviantar sería, cito a Rosa Luxemburgo, esto sería un acto de soliviantar. ¿Acaso intenté azuzar, le pregunta al fiscal, acaso intenté azuzar a los reunidos diciéndoles, cuando lleguéis como alemanes en tiempo de guerra a un país enemigo, por ejemplo a China, devastadlo todo de manera que en 100 años ningún chino se atreva a mirar de reojo a un alemán?
Intentaré dedicar unas líneas a la cuestión nacional más adelante, vamos a pasar por ella desgraciadamente de forma muy rápida. La cuestión de la autodeterminación de los pueblos fue uno de los pilares de sus escritos y discursos, algo además bastante criticado y cuestionado en la posición de Rosa Luxemburgo. Por ejemplo, al principio de su actividad política ella incluso llegó a desestimar la importancia de que Polonia se independizara completamente de la dirección rusa sobre la industria polaca. A eso dedica principalmente su tesis doctoral. Para Rosa Luxemburgo, la internacionalización del movimiento obrero choca de lleno frente a una lucha burguesa por defender los intereses nacionales, y este es su caballo de batalla para entender el desarrollo de la Gran Guerra, de lo que para ella fue la guerra imperialista. Bien, pues su interés no era soliviantar por el odio entre los pueblos, sino al contrario, esclarecer, hacer conscientes a las masas trabajadoras de sus intereses de clase y de sus tareas históricas, dice en su defensa. Su papel es de calado moral, y con esta toma de conciencia procura animar a la masa a agitarse en contra de la guerra y en contra del militarismo. Este es uno de los puntos más conocidos del pensamiento de la autora, su antimilitarismo, que tiene una fuerte fundamentación económica. Para ella la carrera armamentística era necesaria en los países capitalistas y estaba fuertemente relacionada con el empeño imperialista de las potencias europeas. Dicho esto, hay que entender que su agitación contra la guerra no es la agitación en favor a la paz a toda costa, sino que aboga por una lucha armada popular y no en manos de un ejército profesional. Este ejército profesional suele justificar, se dice, aludiendo a la defensa necesaria de la patria, mientras que para Luxemburgo sería más bien lo que se necesita un ejército de milicias que pueda defender los intereses de clase. Las clases dominantes, dice, tienen miedo de que los que tienen las armas se vuelvan en su contra, porque el interés no es la defensa de la patria, sino de la clase dominante. Cito ahora: la clase dominante tiene sus temores en poner las armas en manos del pueblo trabajador por la razón de que su mala conciencia de explotadores les hace recelar que las armas podrían volverse en alguna ocasión en una dirección distinta a la deseada por los detentadores del poder. Sí, Rosa Luxemburgo está defendiendo en parte la posibilidad de que los trabajadores guardaran las armas en sus casas. Por último, en este discurso de defensa, dice Luxemburgo que se le acusó erróneamente de mover a la desobediencia de los soldados. Parece claro por las palabras de Luxemburgo que no estaban sus discursos destinados a suponer tal exhortación hacia las tropas. Es muy interesante el modo en que desarrolla lo que ella intentaba hacer cuando se dirigía también a la función de las tropas. Lo expone en unos términos que nos recuerdan, en parte, al uso público y al uso privado de la razón kantiana. No es totalmente convergente, ni mucho menos con el planteamiento kantiano, pero sí que podemos encontrar vías de referencia. Están tratando el tema de la decisión ante las normas de un poder del Estado. Las palabras de Luxemburgo son las siguientes: la conclusión de que el único medio eficaz para impedir las guerras consiste en dirigirse directamente a los soldados y exhortarles a que no disparen es una conclusión que en realidad no representa sino la otra cara de la concepción, según la cual, mientras el soldado obedezca las órdenes de sus superiores, todo funcionará bien en el Estado. Una concepción según la cual el fundamento del poder estatal y del militarismo es la obediencia ciega del soldado. Bueno, para entender cómo veo planteada esta relación entre el uso privado y el uso público de la razón, entre ellas se introduce la necesidad de ilustrar a las tropas. Cuando las tropas se hayan ilustrado, ellas mismas serán capaces de pensar que no deben participar en una guerra que consideren injusta. Frente a esta forma de decisión cerrada para el soldado, que empuña el arma, se opone la oposición socialdemócrata, que no es la propuesta de Kant, que el soldado decida por sí, sino la decisión del pueblo. Sobre estas cuestiones decide y ha de decidir la gran masa del pueblo trabajador.
todo el pueblo, según Rosa de Luxemburgo, habría de decidir sobre la participación de una nación en un conflicto armado. Pero claro, los soldados, las tropas también pertenecen a ese pueblo. La decisión posible a tomar ha de hacerse sobre la base de la Ilustración, en términos que no aparece, un término que no aparece en Rosa Luxemburgo, pero que, habiendo citado a Kant, es inevitable leer hacia el final del discurso. Nuestra agitación cuenta con variados medios de intervención, entre ellos, dice Rosa Luxemburgo, la educación de la juventud. Entre el uso público y el uso privado de la razón se ha metido, como decía antes, la ilustración posible del pueblo, y el pueblo es también el grupo de soldados, esos que están bajo el llamado pabellón del rey. Esto es una cita: esos que están bajo el pabellón del rey son una parte del pueblo trabajador, y cuando éste llega al necesario convencimiento con respecto a lo reprobable de las guerras y advierta que éstas son un enemigo del pueblo, entonces también los soldados sabrán por sí mismos, sin necesidad de exhortaciones desde fuera, lo que tendrán que hacer cuando llegue el momento. Como una fatídica premonición del final de sus días, Rosa Luxemburgo da cuenta de su estúpido asesinato. A pesar de la capacidad del soldado de decidir, tras su educación como parte del pueblo, si ha de acatar o no las órdenes del oficial, Luxemburgo afirma que un socialdemócrata siempre acatará el deber jurídico, avisando al juez de que no tema por ella la posibilidad de la fuga. El fiscal ha dicho literalmente que solicitaba mi inmediato encarcelamiento, porque sería incomprensible que la acusada no huyese. Esto quiere decir, con otras palabras, si yo, fiscal, tuviese que cumplir un año de cárcel, huiría. Señor fiscal, le creo, usted huiría, pero un socialdemócrata no huye, responde de sus actos y se ríe de sus castigos. Aquí encontramos, de todas formas, pues, ese conflicto, ¿no?, entre el acatar el deber jurídico, según está anunciando aquí la propia Rosa Luxemburgo, y la necesidad de la revolución social que ella defiende. Segundo episodio de la película, como decía, drama en la bahía. El drama de la prisión y muerte. En la segunda parte de la película es el momento de mayor tensión. En el acorazado se distinguen tres grupos: marineros rasos, que decidieron no comer la sopa de la carne llena de larvas, los suboficiales armados y los oficiales, la vieja guardia que da órdenes. Esta vieja guardia decide impartir justicia. Su justicia es un escarmiento. En la cubierta del acorazado y ante todos los tripulantes ordenan la ejecución de un grupo de marineros a los que previamente cubren con una lona, en grupo. Sus caras desaparecen. Cuando los suboficiales están a punto de disparar, siguiendo órdenes, un marinero lanza la cuestión directa a ellos: ¿a quién vais a disparar? Es el momento en que comienza la lucha. Los marineros se rebelan, los suboficiales no responden a las órdenes y comienza la lucha de todos contra los oficiales. Pero en la reyerta, el cabecilla de los marineros, sublevados, cae al mar con un disparo y fallece. En el siguiente episodio, el cuerpo y la acción de la película se mueven a tierra firme. Cartas desde la prisión. El 7 de julio de 1916, 3 días antes de ser detenida, Luxemburgo escribe estas líneas: cada día encuentro menos satisfacción en las relaciones con los humanos. Creo que voy a retirarme pronto del mundo para vivir como una anacoreta. Pues la obligaron a retirarse. La ligación con la naturaleza, el reflejo de sus estados de ánimo en la interpretación de los vuelos de los pájaros, en los colores del cielo, en el sufrimiento de los animales que encuentra durante los 2 años de confinamiento, nos muestran que no era una exageración esa sensación hacia la humanidad que destila su carta de 1916. Desde 1916 a 1918, Rosa Luxemburgo se encuentra privada de libertad. De esa época se encuentran publicadas las cartas que dirige principalmente a su amiga Sonia Liebknecht. Estos escritos están cargados de un romanticismo alejado de ese ímpetu revolucionario que conocemos de los otros escritos. Ese ímpetu por el que acabó con sus huesos en prisión, y a las propuestas que hemos comentado de Luxemburgo respecto a la filosofía de la historia, también muy alejados de ellos. Solo en una misiva de mayo del 17 podemos leer su famosa pregunta dirigida a su fiel amiga Sonia Liebknecht y que ella reproduce. Sonia Liebknecht le pregunta a Rosa Luxemburgo en una carta: ¿cómo es posible que unos hombres puedan decidir
por la vida de otros hombres. Por cierto, la película que Marguerite von Trotta dirige acerca de la vida de Rosa Luxemburgo comienza con esta interpelación, ¿no? Este recuerdo, esta pregunta: ¿cómo es posible que unos hombres puedan decidir de la vida de otros hombres? Sin embargo, el recurso cinematográfico, Marguerite von Trotta suprime las líneas intermedias que dice la respuesta directa de Rosa Luxemburgo: no se enfade conmigo, pero al leer esto me he echado a reír. Esto le quitaría un poco de ímpetu a la película, que es maravillosa. Bueno, pues este es el texto que realmente dice Rosa Luxemburgo. Escribe: no se enfade conmigo, pero al leer esto me he echado a reír, ella que está en la cárcel privada de libertad. Sigue después una referencia a Dostoyevsky, y entonces sí, su respuesta seria, podríamos decir, más elaborada tras la risa proferida en prisión. Toda la historia de la civilización humana gira en torno al hecho de que unos hombres decidan del porvenir de otros, hecho que está profundamente arraigado en las condiciones materiales de la vida. Como veremos, su serenidad ante la adversidad es muestra de lo que al principio introducía como el carácter de una mujer consecuente. Su lectura es la lectura de la historia, no del episodio concreto de su estar en prisión. A pesar de su fortaleza, esta carta acaba con una puesta en evidencia de la debilidad de su alma. Su unión con la naturaleza, a pesar de su confinamiento y falta de libertad, y la fuerza de sus emociones sensibles nos llevan a dudar de que estemos ante la mujer que morirá, el drama en la bahía, acusada por sus actos violentos en los movimientos revolucionarios. Por ejemplo, podemos leer: la profunda afinidad que me une con la naturaleza viviente, a pesar de mi humanidad, adquiere formas casi morbosas, lo cual atribuyo a mi temperamento nervioso. Así es que, en el fondo de mi celda, estoy en relación por medio de 1000 lazos imperceptibles con millares de seres pequeños y grandes, interesándome seriamente por todo cuanto les atañe. Bueno, no es menos cierto que en otras de sus cartas sí que aparece la debilidad de su espíritu, del que ella habla, sobre todo ya en octubre de 1918. Dice: lo cierto es que mi alma está en un temple tal que por ahora me es imposible recibir a mis amigos bajo vigilancia. Voy a adelantar unas líneas para que me dé tiempo a llegar a las conclusiones. Y paso al tercer episodio: un muerto clama justicia, que yo he subtitulado Una muerta a la que le ha costado encontrar defensa. El soldado Bakulinchuk, el primero en llamar a la rebelión en el acorazado Potemkin, fue el primero en caer en manos del verdugo. Su cuerpo es trasladado a Odessa para ser velado. Un cartel reza: por un plato de sopa. Todo el pueblo se dirige a rendir homenaje al caído. Todo el mundo quiere ver el cadáver. El Pleno del Ejecutivo de la Tercera Internacional de 1925 condenó el luxemburguismo como una herejía. El punto más alto y notorio del reconocimiento a Luxemburgo se produce el 15 de septiembre del 2006, el día en que se inaugura en Berlín el monumento encargado para conmemorarla. Frida Haupt duda, la autora de este libro que he mencionado antes, duda de la conveniencia de la obra aprobada para ocupar el lugar de la Plaza Rosa Luxemburgo. Dice Frida Haupt: 60 citas decoran la plaza, escritas en letras de latón y cada una de ellas con una longitud de hasta 7 metros. ¿Cómo se enfrenta este símbolo conmemorativo a la hegemonía dominante en los prejuicios populares? Y deja en nuestro tejado la obligación de conocer la obra de Rosa Luxemburgo. Desde el punto de vista filosófico, no podemos negar que la figura de Rosa Luxemburgo también fue puesta en alza de la mano de Hannah Arendt. Un alabo que, sin embargo, Frida Haupt no le satisface del todo y que, desde luego, daría para discutirlo profundamente. Me alegro de que aquí haya compañeras que conozcan mejor que yo la obra de Hannah Arendt, que tal vez puedan decir más acerca de esta crítica que Frida Haupt le hace a Hannah Arendt por su alabo a la figura de Rosa Luxemburgo, dice Frida Haupt de una forma muy interesada. Dice Frida Haupt lo hace en beneficio propio y en su escrito que era una reseña en realidad a la biografía
biografía de Peter Nettel, demuestra que no conocía la obra directa de Luxemburgo, sino que solo había leído esta biografía. Para Hannah Arendt, esta biografía era necesaria porque es la que mejor muestra la historia de un momento histórico y de unos sucesos vinculados al socialismo europeo del inicio del siglo XX. Sí le reconoce Hannah Arendt que no fue cierto el rumor de la opinión pública que le adscribió haber estado siempre equivocada, opinión que, por ejemplo, sustentó Georg Lichtheim en una reseña del mismo libro de Peter Nettel. Y los hechos los demuestran. Habló de las razones y el estallido de una guerra imperialista cuando pocos habían pensado en ella. Así que, al menos, no en todo estuvo siempre equivocada, como tampoco lo estaba en su lectura del nacionalismo. En palabras de Arendt, pregunta que formula Arendt, ¿qué fue después de todo lo que más contribuyó al catastrófico final de Europa que el enfermo nacionalismo que acompañó al final de la nación-estado en la era del imperialismo? Lo que sí reconoce Arendt es haber sido siempre una disconforme, y en sus escritos no podemos negar que da primacía a mostrar sus críticas antes que ciertas adhesiones. Donde más le duele a Frigga Haug el texto de Hannah Arendt es en el reconocimiento del marxismo de Luxemburgo, pues Arendt dice de ella que no era una marxista ortodoxa. Una crítica que Arendt extrae por el comentario que Luxemburgo hace al primer volumen del Capital de Marx. Rosa Luxemburgo escribió: «Siento horror por el tan alabado primer volumen del Capital de Marx, por sus elaborados ornamentos rococó a la forma de Hegel». Según Frigga Haug, esto está totalmente sacado de contexto si no se sigue con el resto de la cita. Esta crítica se acompaña de un argumento de más calado, que es extraído de Lenin, quien criticó la filosofía materialista de la historia de Rosa Luxemburgo, tildando de error fundamental, pues suponía que el colapso, Rosa Luxemburgo suponía que el colapso necesitaba de un elemento de fuera del sistema, que eran las sociedades aún no capitalistas, como estaba mostrando el desarrollo del imperialismo. Esto, según Lenin, Hannah Arendt lo hace suyo, contradice la base de la dialéctica marxista y hegeliana, que afirmaba que la propia sociedad burguesa crea su síntesis desde dentro. Tras el comentario que hemos presentado de reforma social o revolución, lo que más llama la atención es que Hannah Arendt le atribuye igualmente que entre la realidad y la revolución Rosa Luxemburgo se quedaría con la primera, en todos sus aspectos maravillosos y crueles. Pero ante tan segura afirmación debemos al menos cuestionar si la dicotomía entre realidad y revolución es acertada, es pertinente, porque hay que elegir entre ambas. Es lo mismo que decía antes, porque elegir entre la inteligencia y el sentimiento. La revolución vuelve a aparecer en la reseña de Arendt para afirmar que el interés que Luxemburgo pudo mostrar en la tarea revolucionaria era ante todo un asunto moral, lo cual quiere decir, o puede querer decir, que la revolución se desvinculaba del interés de clase para convertirse en un bien universal. Frigga Haug presenta un interesante estudio comparativo entre ambas autoras y para ello lo que hace es coger varias citas de ellas y compararlas. En Arendt el concepto de acción recibe un especial peso. Empezamos recordando este concepto de acción en Arendt, que desvela quién es cada uno y se refiere a aquello que está entre los seres humanos, que escapa de cualquier intento de expresarlo unívocamente en palabras. Condensa Frigga Haug la concepción de la acción en referencia al acontecer histórico en esta cita de Arendt. Actuar consiste en coser el propio hilo a un tejido que no ha sido hecho por uno mismo, extraído de la condición humana. Y se propone la siguiente lectura. Se trataría de hacer de la propia vida una historia que se puede narrar en público, una historia en la que no seamos el autor, sino el héroe. Y este es el concepto clave que introduce Frigga Haug, el héroe. Piensa que, según Hannah Arendt, el ser humano, con su acción, se convierte en un héroe. La concepción de la historia y del individuo se condensa, en el caso de Luxemburgo, en esta otra afirmación. Los seres humanos no hacen su historia voluntariamente, pero la hacen por sí mismos. Creo que la forma más sencilla de establecer la comparación entre estas dos citas, y con la precaución de que son dos citas totalmente descontextualizadas, es que en una aparece la acción individual, en el
caso de Arendt, mientras que en otro, Rosa Luxemburgo, aparece la acción de los seres humanos en su conjunto. La lectura que Haug hace de esta cita es totalmente opuesta a la interpretación que promueve de Arendt. Creo que parte de la diferencia está en tomar la acción como algo propio del individuo o como algo propio de los seres humanos en su conjunto. Para Rosa Luxemburgo, la historia la hacen los seres humanos, por sí mismos. La propuesta no es la del relato heroico, individual, sino que es la historiografía que se escribe desde abajo. Vincula Haug, además, esta lectura al modo en que Luxemburgo fue reivindicada por el movimiento de mayo del 68. El por sí mismos de la afirmación, los seres humanos no hacen su historia voluntariamente, pero la hacen por sí mismos, hace referencia a la conciencia conquistada por la clase. Se trata también de una lucha por la conciencia. Y frente a esa conciencia, ¿qué quiere decir los seres humanos no hacen su historia voluntariamente? Los seres humanos nacen atados a ciertas condiciones de las que no se pueden hacer cargo por sí mismos, pero sí pueden tomar un interés colectivo por tomar las riendas de la historia. Haug recoge otra cita de cada una de las pensadoras que tal vez sean más significativas para entender la oposición entre ambas. Dice Arendt: aquello que finalmente queda en el mundo como consecuencia de su acción no es lo mismo que impulsa a la gente. Lo que queda son las historias que ha causado. Lo único que se puede enseñar a través de escritos o monumentos son las historias. Fijémonos en esta referencia a monumentos y la crítica que había hecho Frigga Haug precisamente al monumento que se ha inaugurado en Berlín. Mientras que en Arendt la historia, como los monumentos, son los restos que nos quedan del pasado, con independencia incluso de los intereses que guiaron las hazañas, ella misma ha dicho, aquello que queda en el mundo como consecuencia de su acción no es lo mismo que impulsa al agente. Al desvincularse de los intereses propios de la gente, pierden el poder de la conciencia puesta en la acción, sin ser una pérdida significativa, esto para Arendt. Para Haug, por el contrario, lo bueno o lo malo no es el producto de los grandes o mediocres soberanos, sino que las propias masas anónimas son las que crean su destino, con conciencia, su dicha y su desgracia. Lo que me parece interesante, y no presento una tesis cerrada al respecto, es cómo entre estas dos pensadoras se puede situar este conflicto entre si la historia está más bien escrita por individuos y la responsabilidad de las sociedades en su conjunto. Recordemos que para Arendt la actividad humana se divide en trabajo, producción y acción política. La acción política genuina se pone en marcha cuando las necesidades más básicas que garantizan la vida del individuo están cubiertas. Solo entonces se abre el espacio propio de la libertad. El trabajo es cierto que nunca queda concluido, se repite infinitamente, pero el ideal se encuentra en liberarse de las actividades productivas para encaminarse al lugar de la política. Esto lleva a Haug a afirmar que la libertad y la excelencia están destinadas a una élite, en el caso de Hannah Arendt. Por el contrario, en el caso de Rosa Luxemburgo, este punto de partida, esta distinción entre trabajo, producción y acción política, sería totalmente imposible. La acción política se genera precisamente a través de esas condiciones del trabajo y de la producción. Bien, me quedan dos episodios de la película. La escalera de Odessa, que podríamos relacionarla con la Revolución de 1905 y que dejo para cuando yo misma desarrolle más este texto. En este momento los ciudadanos de Odessa y los marineros del Potemkin son partícipes de la misma rebelión. Desde tierra los ciudadanos, burgueses y obreros se dirigen al puerto desde donde pueden atisbar la actividad del acorazado. Mientras se encuentran contemplando la actividad en el barco, la multitud es atacada en la escalinata tanto por cuerpos de soldados a pie como por los cosacos a caballo que disparan contra la multitud. Último episodio, el encuentro con la flota, la Revolución Rusa. Desde el acorazado contemplan que una escuadra del ejército se está acercando. Dudan, pero la escuadra se une. La revolución, para la película es la Revolución de 1905, ha triunfado. Cosa que evidentemente en la historia, en 1905, se
concluyó de otra forma, ¿no? Rosa Luxemburgo escribió un artículo sobre la Revolución de 1917. Es un artículo muy interesante en el que Rosa Luxemburgo extrae las consecuencias de algunas de las decisiones de Lenin y Trotsky y las critica abiertamente. Igual que critica la posibilidad de haberse quedado una revolución meramente burguesa, que es como se inicia la revolución desde marzo a octubre de 1917. Para ella esta revolución es el episodio más determinante de la Gran Guerra y que ha demostrado que el verdadero interés del ejército alemán no era liberar al pueblo ruso del zarismo. El texto sobre la revolución es un texto atravesado por la crítica concepción de Luxemburgo a las reclamaciones nacionalistas frente a las de clase. Vuelve a aparecer en este texto el tema del nacionalismo de ciertos de las naciones que estaban clamando por la independencia respecto del poder zarista. Es un acontecimiento que puso en entredicho la lectura de Kautsky, representante del SPD, de la línea oficial del SPD alemán, que consideraba a Rusia un país demasiado atrasado como para poner en marcha la dictadura del proletariado. Se esperaba en Rusia una revolución simplemente burguesa. Sin embargo, si el comienzo de la revolución fue impulsado por la burguesía liberal, pronto se dejaron ver las tensiones con la masa obrera, el ejército y el campesinado. La fuerza impulsora de la revolución fue la masa del proletariado urbano. Sus reivindicaciones vuelven a ser las que leíamos en el discurso de defensa de 1914, la paz inmediata y el reclamo de tierras, como fue el caso de la revolución en 1905. El desarrollo de la revolución respondió a lo que para Luxemburgo era la ley del avance histórico. La revolución o bien avanza con toda rapidez o, al cabo del tiempo, es aplastada por la contrarrevolución. La tercera vía no se sostiene en ninguna. Creo que esto es, como decía antes, si nos intentamos quedar con las propuestas de la filosofía de la historia de la autora, el dato con el que nos tenemos que quedar. ¿Cuál es el significado de la revolución y cómo se desarrolla? ¿Cómo se llega al movimiento de masas? Desde luego, no bajo la fórmula del parlamentarismo burgués. En una crítica frase afirma Rosa Luxemburgo: no se llega a la táctica revolucionaria a través de la mayoría, sino a la mayoría a través de la táctica revolucionaria. Así es como la autora entiende la insurrección de octubre por parte de los bolcheviques. Pero después de realizar este examen acerca de la teoría revolucionaria, toca presentar la crítica al desarrollo de la misma, que creo que es lo interesante y donde está la parte más comentada y crítica del texto. Y es cuando Rosa Luxemburgo critica, como decía al comienzo, algunas de las medidas que Lenin y Trotsky asumieron para el avance de la revolución. En primer lugar, ella dice que las circunstancias de los actores no eran las propicias para establecer el desarrollo deseado de los acontecimientos. A pesar de ello, su crítica se basa en lo siguiente. Critica la confiscación de las propiedades para su entrega al campesinado. Esto era un mero cambio de dueño de la propiedad, que no es la realización de la revolución socialista. Si nos acordamos, esta es la crítica que se hacía al programa de Bernstein. No se trataba de hacer ricos a los pobres, porque no es un mero problema de distribución, sino que también había que cambiar las formas de producción. Serán otras tres las razones que más detenidamente analiza Rosa Luxemburgo y que critica respecto a la política seguida por Lenin. En primer lugar, el desmembramiento de Rusia en múltiples naciones, como antes decía. El derecho a autodeterminación fue usado, dice, por un mero afán oportunista, para ganarse a la causa revolucionaria a las masas de las naciones rusas. Se tiene principalmente en el caso de Ucrania. Nos recuerda en el texto que el derecho de las naciones a la autodeterminación es un embuste pequeño burgués, que ha de estar subordinado a la causa de la revolución internacional socialista. Y, dice, esto se ha demostrado que estaba en lo cierto, piensa Rosa Luxemburgo, porque cuando esas naciones consiguieron cierta dosis de libertad para determinar su destino, se aliaron a la causa alemana. En segundo lugar, Rosa Luxemburgo critica la disolución de la Asamblea Constituyente
Y esto me parece, la verdad, que bastante relevante. Como digo, creo que debemos leer a Rosa Luxemburgo por lo que de ella podemos rescatar de posición frente al derecho y posición frente al Estado. La disolución de la Asamblea Constituyente, decía, en vez de convocar elecciones para conseguir una nueva asamblea que no represente los intereses de la burguesía de la primera revolución, lo que hace Trotsky, nos dice la autora, es generalizar y concluir la total invalidez de cualquier representación popular que salga de unas elecciones generales en el curso de la revolución. Para Luxemburgo, es un error considerar que una asamblea refleja la mentalidad de las masas en el momento que éstas eligen a sus representantes. Es decir, lo que critica es la inmovilidad. Cuando se elige a una asamblea, esta asamblea también sigue en movimiento. Es capaz esa asamblea de representar a las masas que la han elegido porque sigue recibiendo la influencia de la masa, no se queda estancada en el momento en el que es elegida. Para Luxemburgo es un error considerar que una asamblea refleja la mentalidad de las masas en ese momento. Piensa que existe una relación viva en el tiempo. El fluido vivo del estado de ánimo popular irriga los cuerpos representativos, los dirige. Creo que es en este tipo de proposiciones con lo que nos podemos quedar desde un punto de vista de filosofía política. Esta influencia, dice, es si cabe más acentuada si se da en el marco de una revolución. A pesar de su crítica al parlamentarismo burgués, afirma que las instituciones democráticas llevan en sí su propio correctivo por esa influencia constante que las masas habrían de ejercer sobre las instituciones. Por último, la libertad de prensa, el derecho a reunión y asociación habían sido negados a los enemigos del gobierno soviético. Pero sin estas, el dominio de las clases populares se hace imposible, dice. Tal vez sean estas las palabras en que se basa Hannah Arendt para recordar la lucha como representante de un fin moral y no solo de un partido. La libertad, afirma Rosa Luxemburgo, no puede ser solo para los partidarios de un partido. La libertad, su famosa cita, es únicamente del que piensa de otra manera. Y continúa, no es por un fanatismo de justicia, sino que podríamos decir que es un fanatismo educacional. Podríamos preguntarnos, ilustrado, la libertad política pierde su carácter saludable si se convierte en un privilegio. En resumen, el partido no puede tener una receta para darle a las masas revolucionarias y decirles cómo se hace la revolución, sino más bien al revés. El programa solo puede indicar la dirección de qué tienen que hacer las masas ilustradas, una acción de las masas que siempre habrá de ser espontánea. Como decía al principio, voy a concluir con Bertolt Brecht. Escribe, deja sin concluir una novela, la novela de los Tui, en la que aparece la figura de Rosa Luxemburgo, pero no es una cita de esta novela, con lo que acabamos, sino con esa relación que antes aludía entre el sentimiento y la inteligencia. Es en la obra de teatro La Madre, en la que se refleja esa relación entre inteligencia y sentimientos. A la política le corresponde también trabajar los sentimientos. Para educarlos hay que conocer científicamente cómo funcionan. Y ahora la cita de Brecht, dice la casera, a propósito, el contexto, un corto diálogo entre la casera y la madre cuyo hijo había sido fusilado. Dice la casera, así que piensa aún que todo se puede hacer solo razonando, pero recientemente de noche la he oído llorar a través de la pared. ¿Lloraba usted como consecuencia de un razonamiento? A lo que la madre, cuyo hijo ha sido asesinado, responde, no lloraba por ningún razonamiento, pero cuando dejé de llorar, lo hice porque razoné. Muchas gracias.